Hola y bienvenidos a Homo Cognito 5, Futura Princesa Gary. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Llegamos finalmente a la parte 16 de este libro de Michael Salla, donde nos ha explicado de pe a pa que estaba surgiendo en la Antártica con los nazis desde 1930. El conflicto segundo con el señor del bigotito, cómo han pasado las décadas, y todo esto lo tenían en alto secreto junto con el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Lo importante que vimos en el capítulo anterior fue el testimonio de Brian y testimonios de Cory Wood, de varias personas que han estado metido en esto. Gran valía también el testimonio de Brian. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él estuvo en estas misiones en la Antártica y dijo lo que él había visto. Es por eso que vamos a continuar con esta parte, para que sigamos comprendiendo todo lo que escondieron dentro de la humanidad. Eso sí, te comento que puedes escanear el código QR por esta interpretación de este libro para dejarnos tu donativo a través de Mercado Pago o en el corazón de las supergracias. Y estos videos se han estado haciendo así para que no nos desviemos del tema. Simple y sencillamente para que recibas esta información pertinente y que, pues te digo, si tienes el suficiente nivel de inglés, compra el libro, cerciórate por ti mismo, ve los documentos que tiene que presentar Michael Salla. Interesantísimo. Seguimos con esta narración, a decir verdad. Dice así: el significado de este incidente es que revela que la Antártica es anfitrión por lo menos de una base secreta que posee objetos voladores no identificados similar a el Brill y al Haunebu. Estos vehículos desarrollados por la Alemania nazi, los cuales se reportaron en 1947 y que fueron los que atacaron al almirante Byrd en la operación High Jump. El incidente final involucró a un grupo de 15 científicos que se perdieron. Ahora sí que, ¿dónde estaban? ¿Quién sabe? Y esto fue por 3 semanas en un campo de trabajo en Mary Byrd Land, en la Antártica. Esto dató de la fecha 1994 y 1995. En esa temporada, Brian recordó: los científicos estaban afuera de las comunicaciones de radio por un periodo de 2 semanas, cuando el equipo de Brian se les mandó a investigar y que fueran y encontraran a estas personas que estaban perdidas de esta base. Y explicó en su carta, dice, cerca de Mary Byrd Land. Ahora sí que uno de los campos que están situados ahí. Dejamos a los científicos y a su equipo y estaban fuera de comunicación con McMurdo por 2 semanas. Nuestro personal voló de regreso al campo para ver si los científicos se encontraban bien. No encontramos a nadie ahí, ni siquiera que hubiera habido alguna disputa, alguna riña, algo que indicara, ¿no?, que los habían tal vez secuestrado o un incidente mayor. La radio estaba trabajando bien y llamamos a McMurdo para verificar si trabajaba propiamente o que funcionaba bien.
Dejamos el campo y volamos hacia McMurdo, como se nos había ordenado por el CO, y una semana después los científicos estaban ahí en su campo y llamaron a McMurdo para que los recogieran. Nuestro personal ahora sí que voló hacia allá para recogerlos porque nosotros los habíamos llevado a ese campo. Y supimos esa locación. Ninguno de estos científicos hablaba de un personal o de un avión a mí y se veían bastante espantados. ¿Qué vieron? Eso es lo interesante. Así como nosotros aterrizamos en McMurdo, ellos, los científicos, se pusieron en un avión de nuestro escuadrón y los volaron hasta Nueva Zelanda a Christchurch. No volvimos a escuchar de ellos nuevamente. Su equipo, que fue mandado de regreso al campo, se les puso en cuarentena. Y después de eso, los regresaron a Estados Unidos, escoltados por personal. Y pues dice que pues ellos se quedaron sin documentación ni nada de qué pasó por ahí y sobre todo de ese vuelo de regreso con un pues en un rango y en un campo de esas muestras en el aire y pues lo único que pueden decir es un hoyo grande en el hielo. ¿Qué verían? ¿Por qué los pusieron en cuarentena? ¿Con qué raza alienígena se pudieron haber encontrado? Eso nos lanza muchas preguntas. La declaración de Brian y de esos científicos que no estuvieron en el campo cuando primero los mandaron a investigar sugiere que habían descubierto o fueron llevados al interior de la Antártica. Tiene toda la razón Michael Sala. Y vale la pena mencionarlo porque no les valió de nada que esa locación estaba en la vecindad de unos de los volcanes que están enterrados en esas grandes capas de hielo y esto se enlaza a estas grandes cavernas formadas con actividades termales. Brian enfatiza que estos científicos estaban espantados y no hablaban. Imagínense que vieron que se impresionaron al por mayor. En ese mes de noviembre del 2017, en una entrevista, Brian dijo que los científicos padecían que tenían estrés postraumático. Y esto después que él y su personal de vuelo habían regresado a los científicos y todo su equipo de regreso a Nueva Zelanda, a Christchurch. Y bueno, les dijeron que tenían que permanecer en silencio sobre lo que vieron en McMurdo. Brian dice que después de escuchar de otro personal aéreo y que después del regreso de esta cuestión de personal aéreo, de científicos y equipo hacia McMurdo, se les mandó a la base en Ohio. Ellos aceptaron con Howe que el equipo que mayormente se llevaron fue para evaluación a la base aérea de Wright-Patterson. Híjole, consecuentemente en 2016, después de que Brian se encontró con la investigadora Linda Moulton Howe para hablar de estos científicos que se habían perdido
y otras anomalías, él recibió una llamada para amenazarlo. Pues sí, lo que estaba diciendo no era poca cosa. Él detalló la conversación con Howe. Dice, y la voz de al otro lado de la línea dice, ¿es este Brian? ¿Sí? ¿Quién es él? ¿Quién me llama? ¿O quién es quien está del otro lado de la línea? Porque yo no reconocí el número. Quiero decirte que has estado hablando sobre cositas. Necesitas detenerte de lo que estás hablando. Y yo dije, bueno, ¿qué cosas son esas? Y esa voz le dijo, nosotros sabemos que estuviste con Linda Howe el pasado jueves en la noche. Y sabemos que fuiste a cenar a un restaurante mexicano en Joshua Tree. Y estamos al tanto de lo que has estado hablando con ella y otras personas sobre tu experiencia que tú tuviste cuando estuviste en el hielo, cuando estabas en servicio. Nosotros no queremos que hables de eso. Específicamente no queremos que hables sobre esos científicos que tú recogiste después de estar perdidos por un par de semanas. Y yo dije, ¿cómo podría saber de eso? Solo he hablado con cierto tipo de personas. Y la voz del otro lado del teléfono le dijo, bueno, nosotros sabemos mucho de todo. Y él me dijo, solamente no hables de eso afuera más. Ciertas personas preferirían que tú no hables de eso. Y yo dije, bueno, lo voy a considerar. Y entonces el teléfono se quedó sin línea. Y hubo un clic. Quien quiera que haya sido, del otro lado colgó. Y fue como, wow, esto está fuera de toda índole. Cuando este señor se le ocurre investigar el número de teléfono de que quien llamó, él descubrió que era el número de un general de la Agencia de Seguridad Nacional de Maryland de Fort Meade. Nomás para que se den cuenta los alcances. Los científicos que se perdieron en la Antártica habían descubierto algo importante, pero les dio tanto miedo de algún modo. A ellos se les prohibió compartir lo que vieron con el personal del avión. Y cualquier cosa que los haya traído de regreso a ellos, incluyendo su equipo, que fue tomado hacia los Estados Unidos, ¿qué fue lo que a estos científicos les alarmó a ellos? ¿Y por qué Brian fue advertido por la NSA de discutir sobre ese tema? ¿Y qué precisamente tiene que ver la conexión humana extraterrestre con la Antártica? Muy interesante, ¿no? Signos que nos quedan en interrogante. Fíjense nada más. Vamos a hablar del lago de Vostok, su misterio, y las ruinas antiguas de la Antártica. El lago de Vostok y anomalías magnéticas. En 1957, la Unión Soviética construyó una base en el este de la Antártica y en una región que ellos llamaron Vostok, que sería el este de Rusia. Se argumentaba que los rusos habían escogido ese sitio para hacer una base muy cuidadosamente, desde que había resultado que sería ahora sí que la punta de este lago subterráneo, que era inmenso. La existencia del lago había hipnotizado a principios de 1959 por un geógrafo ruso llamado Andrei Kapstiza.
pero no estuvo confirmado hasta 1993 usando una alimetría láser. Los rusos llamaron a este lago monumental llamado Lago Vostok. Ahora sí que por su base que estaba ahí. Y aquí es como el Antarctic Zone, lo cual publicó sobre la base de McMurdo para los Estados Unidos de un programa en la Antártica descrito con los eventos del descubrimiento de ese lago de Vostok. Cuando los rusos abrieron la estación Vostok cerca del polo geomagnético en 1957, no tenían idea que estaba situado en un cuerpo antiguo de agua más que de 1640 pies, que son 500 metros. O sea, fíjense, 500 metros es una barbaridad de profundidad y 243 millas o 230 kilómetros. Es muchísimo de todas maneras de largo. Y cuando ellos comenzaron a ir a ese centro del hielo más profundo, en un intento de entender la calidez o de la relación reciente global con los ciclos climáticos, por lo menos que han durado 500,000 años. Ellos no habían predecido que se detendría a 11,886 pies, 3,623 metros, por un grupo de científicos preocupados con la contaminación de una agua pura en ese lago. A pesar de que a principios hubieron de estos ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, déjenme me acuerdo. De estos, pues como les llaman, surveys, que serían como encuestas sísmicas en 1960 y 70, indicaban que el agua podría existir bajo esa capa de hielo. Y fue casi a principios de 1990, con un satélite, que vieron esa cuestión sísmica y con un radar aéreo de datos que los pusieron juntos en un mapa y pues ahí construyeron lo que era el mapa del lago y dijeron Eureka en ese momento. Y dijo Marcus Seilgate, un glaciologista de la Universidad de Bristol, o sea, imagínense, para hacer todo ese estudio, para determinar que en esa capa de hielo donde estaba ese lago existía agua, ya que profundidad. El lago de Vostok mide 250 kilómetros, 160 mi y 50 por 50 kilómetros, que serían 30 mi. Es el punto más largo y el volumen, y es uno de los más grandes lagos en el mundo. Varios científicos y sus misiones han conducido, pues, misterios también se han vertido ahí, detrás del lago de Vostok. En 1998, los rusos, ahora sí que fueron a las profundidades por lo menos 100 metros por sobre el lago y tomaron, ahora sí que muestras de ese hielo, lo cual mostraban la existencia de microbios extremófilos, llevando a los científicos a concluir que el lago contenía vida. Esto da un vuelco y lleva a la NASA a considerar que el lago de Vostok es un lugar ideal para empezar a desarrollar pruebas robóticas estériles en tecnología
y que podrían ser usadas en futuras misiones hacia la luna de Júpiter, que se llama Europa. Esta publicación llamada The Antarctic Zone escribe sobre los planes que ya tenían bajo la manga por la NASA, los cuales no parecía presentar ninguna tecnología insuperable en retos. Y dice así el artículo. La siguiente fase podría involucrar a pruebas de la NASA de robots o Cryobot, así le pusieron, que podrá derretir lo que es parte de este lago y ahora sí que este hidrobot sacar como agua para explorar las profundidades y mandar fotografías y datos a la superficie vía cable. El escenario final podría involucrar profundamente lo que es extraer sedimento y lo que son muestras de agua. Los detalles probarían que el lago no se le han introducido contaminantes y todavía podría trabajarse hacia afuera. Este es un esfuerzo complejo y ambicioso y que con la ayuda de la tecnología de la NASA podría potencialmente responder algunas preguntas fundamentales sobre la evolución de la vida aquí en la Tierra y dando pruebas científicas, ahora sí que basado en este Cryobot y el hidrobot, y que tal vez algún día se descubra sobre la evolución de la vida en otros planetas. Los planes de la NASA era cubrir lo que es el periódico Telégrafo de Gran Bretaña, todo esto que se quería hacer el 21 de septiembre del 99. El lago del Vostok es el más viejo de todos los lagos con hielo subglacial por su medida y que ha estado aislado por 40 millones de años y sería el suficiente tiempo para criaturas únicas evolucionar y oponerse a criaturas que se han adaptado al nuevo ambiente. Los estudios de la Antártica serían un preludio a misiones similares donde sea en nuestro sistema solar, notablemente en la luna de Europa. La NASA lo que hace es empezar a hacer como que pruebas y misiones en Vostok. Y también uno de los objetivos era buscar vida alienígena en los océanos a través de la existencia de Europa. La exploración de Vostok podría tomar lugar en los siguientes 5 años y la exploración de Europa podría ser una serie de misiones que se comenzarían en el 2003. ¿Cómo la ven? Todo lo que tenían planeado debajo del agua. Y no lo dudo que lo hayan logrado en el 2003 y que perdurara por 15 años. La primera entrada para probarlo en el lago de Vostok podría requerir precauciones extraordinarias para asegurarse que el vehículo y sus instrumentos estén completamente limpios y no contaminen ahora sí que el lago que está puro. Una sugerencia para usar un cryobot de 10 pies con una pluma en grosor, que sería este aparato, fuera calentado y que tuvieran un cable de poder que usara un video de fibra óptica y un cable de datos. El Cryobot
lo que sería era partir lo que es el hielo desde arriba hacia la mitad, y entonces lo que haría era ir descendiendo por esa interfaz del agua helada para buscar vida en la parte baja, y que tiene como esa especie de pluma, y continúa hasta abajo con un cable hasta que toque el sedimento para a ver si hay vida, y así lanzar un hidrobot, que vendría siendo un pequeño submarino equipado con una cámara sonar. El hidrobot lo que haría es como generar burbujas reportando que ve, ahora sí que a los alrededores y por debajo. Interesante. Y bueno, tendría un jet de propulsión en laboratorio por la Fundación Nacional de Ciencia para entrar a lo que era el lago de Vostok. Eso se estaba planteando en 2002, usando tecnologías que fueran estériles, y de hecho para no contaminar este ambiente que era puro. Entonces imagínense. En el verano, en la Antártica, entre 2000 y 2001, el Aerogeofísico de Apoyo de Oficina e Investigación mandó 36 vuelos por sobre el lago de Vostok y usó un equipo para penetrar el suelo para mapear el lago. Y es como Christian Hutchinson Sabatini escribe en el mes de febrero, el día 4 del 2001, en una edición para este periódico Antarctic Zone, que describe el proceso de cómo hicieron los mapas. Cada segundo el equipo grabó atracciones gravitacionales y 6 lectores de radares y 10 medidas de un magnetómetro. El altímetro le dio una altitud al hielo entre 10 y 20 centímetros. El radar mostró lo que es la tierra por debajo de ese hielo que está en la superficie, y en uno de los lados del lago de las montañas del otro, y el lago por sí mismo pareció que tenía basamento o base o algo por debajo de 2 millas, de 3 a 4 kilómetros de hielo. O sea que sí alcanzaron a percibir que había suelo en ese lago. Mapas detallados se crearon por primera vez mostrando el lago subglacial de Vostok por la Universidad de Columbia y su equipo, llevando al doctor Michel Studinger. Y en el 2001 hubo un mapa que hicieron con este mapeo, lo cual atrajo a científicos de ver cómo estaba hecho todo esto, y al público generó interés que tenía una gran anomalía magnética. Sabatini escribió: la evidencia es que tiene una anomalía alta magnética por el este de su costa de la parte de la costa, y el primer viaje SOAR cruzó por todo el lado este del lago, y lo que marca el magnometómetro se hundió de manera repentina, y lo que lo que se leyó cambiaba por lo menos
en 1000 manotesla de lo que es lo normal, que son 60,000 manoteslas alrededor de Vostok. Yo creo que es la onda magnética, supongo. Y de Tesla, esa es una medida estándar de lo que es el magnetismo. Staudinger típicamente encuentra anomalías entre 500 y 600 manotesla en lugares donde hay material volcánico y que ha salido afuera del suelo. Cuando primeramente se vio esta anomalía magnética, que era muy emocionante, fue lo que dijo Staudinger. De hecho, las anomalías magnéticas son mucho más pequeñas y toma algún esfuerzo de distinguir la anomalía de la normal. Diariamente cambia el campo magnético y este es el caso de que no había confusiones. Esta anomalía es tan grande que no puede ser causada por un cambio diario en el campo magnético. Y eso ya hablando de estudios más elevados, que estas personas comprenden estas medidas. La anomalía es tan grande de otro modo que acompaña a todo el sureste de la esquina del lago entre 65 y 46 millas, 105 kilómetros por 75 kilómetros. La medida extrema de esta anomalía magnética y de la estructura geológica cambia por debajo del lago y Staudinger pues se preguntó si podía haber una región donde la cresta de la Tierra fuera más delgada. Y bueno, pues hay aquí una imagen de radar del lago donde se ve así como si fuera, hagan de cuenta, una especie de continente en donde está el lago y está hecha con verde para que distinga uno. Después del mes de febrero del 2001 se descubrió que hay una anomalía gigante magnética y que se planea que cambie muy rápido para la NASA. La Fundación Nacional de Ciencia, la NSF, y otras organizaciones que mandaron robots de prueba dentro del lago de Vostok para finales del 2001, la NSF hablaba sobre una década de un gran retraso sobre preocupaciones ambientales y el 18 de noviembre en su edición de el Antarctic Zone reportaba la NSF se ha ahora sí que brincado aquí con un dibujo de la línea de tiempo fuera y que los trabajos de la NSF en 1988 tenían acceso a hoyos que parecía que estaban dentro del lago para el siguiente año y había muestras removidas en 2003. El programa ha sido pues retrasado por lo menos 10 años y eso lo dijo Julie Palais, glacióloga y manager programadora de la Oficina de Programas Polares. Cualquiera que piense sobre esto realísticamente o realmente se podrá dar cuenta que va a tomar mucho tiempo desarrollar la tecnología, fue lo que comentó Palais. Para mí es uno de los más retadores proyectos y nunca había estado involucrada así como es hoy en día. Y bueno, hay preocupaciones ambientales que llevan a la cancelación de planes
de mandar pruebas robóticas dentro del lago Vostok, y hay otra razón por qué se cambió abruptamente este tipo de planes. Muchos misterios de los cuales hay muchas preguntas y a veces hasta sin respuesta. Pudiera ser que se hubieran callado, que descubrieran una ciudad antigua en el lago de Vostok y no dijeron por esas anomalías geomagnéticas. Hay dos investigadores veteranos de programas de la NASA, Richard Hoagland y Mike Bara, que dijeron que era mucho más allá de una anomalía magnética, justamente en un término geológico y procesos relacionados con la incrustación de la Tierra, que era más delgada en esta sección de la Antártica. Es por eso que está esta anomalía magnética. Ellos escribieron en el mes de mayo del 2001 un artículo sobre una explicación alternativa de la que virtieron por el doctor Studinger. Dice, otros como empresas y consultantes geológicos, Ron Nix tiene serias dificultades con esta teoría, y Nix explica que hay algo pequeño o delgado que podría calentar alguna roca, y que pues eso como que se ha tratado de dejar de lado. Y en lugar de eso incrementa, como se observa, esta habilidad para amplificar el campo magnético de la Tierra. Siempre hay alternativas viables y explicaciones. Una anomalía como esta puede ser causada por la acumulación de metales. La pregunta es, ¿por qué el lago de Vostok abajo pudiera tener tantos metales acumulados? Esa clase que obtendrías si tú encontraras ruinas de una ciudad enterrada antigua. Muy interesante la premisa que dicen ellos. Una ciudad antigua bajo el hielo. Tal descubrimiento podría ser absolutamente, ahora sí que impresionante, que mandara, ahora sí que olas de energía a través de nuestro mundo, así profundamente como se descubran tal vez artefactos en Marte o ruinas en la Luna. Y la noción es no improbable como ustedes puedan pensar. El descubrimiento de una ciudad antigua o otros objetos grandes artificiales enterrados bajo 2 millas de hielo podría, ahora sí que ser noticias en la Tierra. Tal descubrimiento podría explicar por qué la NASA, JPL y la Fundación Nacional de Ciencia abandonaron repentinamente la idea de mandar pruebas robóticas dentro del lago de Vostok con cámaras, lo cual serían públicamente televisadas. Y la cuestión aquí es, y se pregunta Michael Sala, ¿qué están escondiendo realmente allá abajo? Hoagland y Bara más allá describieron cómo declaró JPL por echarse para atrás en sus pruebas robóticas y planes de repente, y se convirtió en una controversia de internet involucrando a la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Por qué tanto miedo?, me pregunto yo. Casi inmediatamente después del descubrimiento de la anomalía magnética en el lago de Vostok, y esto lo descubrió también la Universidad de Columbia, el mundo comenzó a sacar de que JPL inexplicablemente se había echado para atrás sobre la exploración del lago de Vostok y su programa. La razón que dieron fue que previamente declararon preocupaciones ambientales y que eso todo estaba bien
y partía de que pues, ellos estaban seguros de que lo iban a lograr, hasta que hubieron reportes no confirmados que empezaron a surgir de un abogado de YPL que había admitido en una conferencia de prensa en el mes de febrero que la Agencia de Seguridad Nacional NSA literalmente le dijo que se echara para atrás a YPL con la investigación polar en un programa hacia el lago de Vostok. Y este reporte se creó algo que hizo que se encendieran las alertas por internet. La NSA y su involucramiento sorpresivo en el lago de Vostok y su anomalía ganó mucho la atención de otros investigadores tales como Henry Stevens, quien escribió: la razón por que la NSA y su involucramiento no tienen que ver nada con la biología y todo lo que tiene que ver con la física, el hecho permanece de que lo mejor y la respuesta más probable del origen de esta disrupción vasta magnética es la presencia de una gran cantidad de metal. El metal en una ciudad enterrada. ¿Este metal nos podría recordar a la Atlántida? ¿Será que esa ciudad bajo tierra ha sido construida por los alemanes? La Nueva Berlín. ¿Es una base extraterrestre? También se preguntó. Con la seguridad nacional involucrada, la única cosa de seguro es que no se va a decir esa respuesta no próximamente de este misterio. Hogaland y Vara describieron una serie de evacuaciones sin precedentes médicas de la Antártica a mediados del 2001. Y que el hecho importante es que algunos de ellos eran de la corporación Ryerson, eran empleados, indicando que ahí se estaba haciendo un proyecto oscuro y que se había iniciado para explorar el lago de Vostok y su anomalía. Dice así: algún proyecto especial está en contra de las cuestiones científicas y prudencia ambiental. De hecho, esto se viene para abajo a través de lo que es un ecosistema de hielo dentro del lago de Vostok. Clandestino, claro. Y los participantes han de repente encontrándose a ellos mismos expuestos por algo, por lo cual sus cuerpos literalmente no tienen inmunidad. Algo que no está exento del resto de la biosfera terrestre, porque está entre 13,000 y varios millones de años. Después de los reportes iniciales de 4 extracciones de emergencia, el número cambió a 5 y ahora a 12. El personal de McMurdo supuestamente, y de hecho era peligroso, que hubo una evacuación de emergencia médico. Bueno, dentro de la temporada de invierno de la Antártica, en un nivel, esto tiene todas las marcas de algo que se puede esparcir virulentamente entre la población limitada en invierno y la base. Algo que puede ser justo que complete en las instalaciones médicas en McMurdo y que pues no van a poder sostener. Complicando esta fotografía es el hecho de que se hicieron extractos y no hay investigaciones y no hay científicos de investigación, perdón, de un largo término y personal de apoyo, pero todos son empleados de la corporación de Ryerson, que es una firma de alta tecnología que está profundamente involucrada en programas
de operativos negros de variedad. O sea, tienen varios operativos negros que circularon en aquella época y no lo dudo que hasta esta época sigan circulando otros más que nosotros verdaderamente no tenemos ni la menor idea. Para el gobierno de Estados Unidos alrededor del mundo. La supuesta Atlántida perdida y personal de televisión. El 13 de abril del 2002 hubo una conferencia de prensa que era el proyecto del mapeo de Atlántida en una página de internet, diciendo que había un personal para videograbar de @AtlantisTV. ¿Se perdió? Después de haber grabado un descubrimiento masivo arqueológico, y la prensa ahora sí que descuidadamente enfatizó que eran ruinas espectaculares capturadas en video y los esfuerzos por @AtlantisTV para recuperar video que les fue confiscado. Y aquí viene que esta noticia que lo reportaron en las noticias de Estados Unidos. Por lo tanto, una investigación del proyecto de hacer un mapa de la Antártica y de AtlantisTV revelaron que era pues puro marketing y que obviamente esto era como hacer una mímica, ¿no? Y tratar de copiar lo del libro de Thomas Greanias titulado El levantamiento de Atlantis, lo cual este libro fue publicado en julio del 2005. De hecho, la parte central de esta conferencia de prensa era hacer este mapa de la Antártica como un proyecto. Y seguido de que todo esto aparecería. La cuestión de esta declaración que apareció por internet, claramente, pues, como que trata de reafirmar que todos los lanzamientos de prensa eran pura ficción, para entretenimiento, y que no había ningún video o ruinas espectaculares que se encontraran en la Antártica, o un personal de televisión que se hubiera extraviado. Lo que era más misterioso era lanzar esto a la prensa y que pudiera ser una publicidad bastante inteligente, o había algo de verdad en estas excavaciones. ¿Y qué pasó con el personal perdido? También nos preguntamos, y se pregunta Michael Sala. Hasta estos momentos, muchos medios de comunicación y blogs tuvieron errores al referirse al lanzamiento del 2002 y hacer un proyecto para hacer un mapa en la Antártica subsecuentemente, y este sitio, que era un bloguero, se referenciaba a él como genuino. Por ejemplo, el 12 de diciembre del 2016, Jennifer Hall de The Brighton Sun, o el periódico de Gran Bretaña, escribió: los que hacen teorías de conspiración ya se volvieron locamente salvajes a principios de este año con un video que decían que había emergido una ciudad perdida y que parecía un programa extensivamente de ruinas antiguas escondidas en el hielo, y había un video que supuestamente se había dejado por un personal de California que se había perdido desde el 2002. La pregunta es, ¿por qué hacer esto? ¿Con qué fin? ¿Llamar la atención? ¿Por qué salen rápidamente a desmentir? Me pregunto también yo si esto no es cierto.
El arqueólogo Jonathan Gray dijo que el gobierno de Estados Unidos está tratando de bloquear el video de ser visto porque revelaría que hay excavaciones masivas arqueológicas a 2 millas por debajo del hielo. También se pregunta Michael Sala, dice, ¿por qué hay un lanzamiento de prensa ficticio sobre unas supuestas ruinas antiguas en 2002 de la Antártica, en descubrimiento, probando ser muy resilientes a través de los años? Una explicación que merece la pena tener consideración es que hay operaciones psicológicas para esconder la verdad en lo que es a la vista. Y típicamente tales operaciones psicológicas y de inteligencia revelan la verdad, pero de una manera que pueda ser fácilmente desacreditada. Así funcionan las operaciones psicológicas. Por eso hay mucha gente que la llaman teorista de la conspiración, porque cuando dicen la verdad, ellos voltean la verdad convirtiéndola en ficción. Ahí. Así funciona. Dice, vamos a volver a ver este caso a principios, que fue con el ingeniero de la naval, Brian, quien dijo sobre científicos perdidos en la Antártica y que se le advirtió a través de la Seguridad Nacional que no discutiera el tema más allá, con Linda Moulton Howe. Estaba en la NASA y Estados Unidos, la comunidad de inteligencia, tratando de voltear la dirección del público general por descubrimientos genuinos hechos por ruinas antiguas, y así plantaron historias falsas dentro de la esfera pública sobre estos videógrafos que se habían perdido, quienes supuestamente grabaron esta ciudad antigua. Curiosamente, el 3 de febrero del 2012, un científico ruso que estuvo indagando de lo que pasaba dentro del lago de Vostok, en esta región de la Antártica, reportó que se perdió. De acuerdo con las noticias de Fox TV, dice, y aquí está la historia. El mundo sostiene su aliento esperando por lo mejor después de un silencio de radio de 6 días de la Antártica, donde un equipo de rusos científicos iban contrarreloj en lo que sería el invierno que estaba por venir, para excavar en el lago más allá de lo que era el hielo, o la gruesa capa de hielo, para que se entienda. El equipo ruso ártico y antártico del Instituto de Investigación, por siglas AARI, han estado ahí por semanas en un esfuerzo, en una investigación aislada sobre el lago de Vostok, y un cuerpo oscuro de agua se escondía a 13,000 pies debajo de la superficie en el continente de hielo. El lago de Vostok no se ha expuesto al aire en más de 20 millones de años. El último contacto con este equipo y con sus colegas de un mundo, ahora sí que sin hielo, le tomó que estuviera ahí 6 largos días en el pasado. Y estos científicos de alrededor del globo no están seguros de esto que es la misión. Y los científicos por ellos mismos
Y hay, ahora sí que de la Antártica, un horrible invierno que se acerca. Los científicos que se perdieron y su historia se dejó de lado como un malentendido y se anunció 5 días después que los rusos habían tenido éxito en ir al lago Vostok en el 8 de febrero del 2012, que había un lago antiguo y que fue lo único que descubrieron los rusos. Hubieron rumores falsos de estos científicos de que se perdieran. Fueron parte de otra operación psicológica para crear confusión sobre qué realmente descubrieron en el lago de Vostok o en otro lado, bajo las capas de hielo de la Antártica. Fíjense nada más. Dice, excavaciones y descubrimientos de ruinas en la Antártica. ¿Qué tiene que decir esto Corey Goode? Declara que primero escuchó sobre una civilización avanzada en la Antártica que había estado pues en el hielo con un oficial de alto rango que se podría denominar como Sigmund. Este oficial era parte de la USAF, de la DIA, de la NSA y de la NRO, que era Programas Secretos Espaciales de Investigación. Y lo que dice Corey Goode alrededor de esto es que había un programa avanzado de muy alto rango llamado los Guerreros Solares, que eran pues parte de la naval. Sigmund llevó una misión encubierta que involucraba a múltiples abducciones y papeles que Goode también había sido sujeto a pruebas para su fidelidad con esta información. Después de que Sigmund estuvo satisfecho sobre ahora sí que de la información de Goode, que era tan certera, y sus fuentes, él inexplicablemente compartió algunos de sus conocimientos sobre la Antártica y sus excavaciones, y Goode dice más información que salió durante una abducción militar que tomó lugar el 26 de octubre del 2016, cuando Sigmund reveló información sobre sus propias actividades, incluyendo pasar tiempo en la Antártica. Además, dice Sala, él me dijo que habían estado estacionados en varias instalaciones militares en la Antártica y habían pasado tiempo en cada área donde Anshar lo había llevado a un vuelo de reconocimiento. Sigmund describe recientes descubrimientos en la Antártica, lo cual explica, ahora sí que había dentro de todo este entorno tanto intereses científicos, políticos, religiosos sobre el continente congelado. Él, Sigmund, declaró que había una serie extremadamente de ciudades antiguas y habían sido descubiertas en el hielo profundo bajo las capas de hielo, y confirmó que hay muchos animales preadamitas preservados en el hielo y que pues todos habían estado pues ahí en esta parte de la tierra y que bueno, estaban congelados en esa área. Pues sí, yo me imagino con ese hielo tan grueso, es como si estuvieran metidos en un congelador, metidos entre el hielo. Puede ser plausible. Y que tienen toneladas de árboles, plantas y vida salvaje
ahora sí que en ese lugar helado, como si estuvieran puestos en pausa. Y si es verdad, esto no solo confirmaría rumores sobre el descubrimiento del lago de Vostok, pero también se confirmaría investigaciones cruciales en la Tierra conducidas por el señor Charles Hapgood. Sus estudios que producen evidencia sobre las partes de los puntos de los polos en el pasado que llevaron a la Tierra a una rotación de axis, cambiando dramáticamente sobre este corto periodo, donde ahora que está helado, en la antigüedad podría haber áreas tropicales y se encuentran en estos polos. Esto lo dice Hapgood en 1958 en su libro El cambio de los polos de la Tierra. Y que pues viene a colación con Albert Einstein, donde hace una investigación Hapgood, ahora sí que rigurosamente de lo que él comenta. Y esto enlazado con Einstein y sus colegas sobre esa teoría sigue retumbando. Y bueno, gente bonita, espero que hayas disfrutado esta información nueva del libro de Michael Salla. Y que pues obviamente Cory Wood tiene cierto tipo de información, pero aquí la cuestión es, hasta que no salga todo esto, se queden puros testimoniales y unas que otras cosas de investigaciones que han estado haciendo. Pero sí, cuando son teorías de la conspiración o este tipo de temas, son muy capaces de voltear la narrativa para que creas que todo esto no existe. Así es que por mi parte es todo, que tengan buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren. Bye bye.